Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe, bien. Bien, profe, gracias. Bueno, ¿sí me escucho bien? Buenas tardes, profesor. Bien, sí. Sí, Súper bien. Bueno, vamos a empezar la clase. El día de hoy yo creo que va a ser una clase un poco corta porque vamos a tener como una introducción justamente a lo que es la prueba de solvencia dinámica y ya de ahí la clase de mañana nos vamos a dedicar a hacer realmente, pues el que conocemos como el escenario base de la prueba de solvencia dinámica. ¿Ok? Esta prueba de solvencia dinámica generalmente es una prueba muy sencilla. Ok, toma pues elementos muy básicos de, de la contabilidad de seguros y lo que buscamos justamente con esto es pues analizar la solvencia futura de la compañía. Entonces el día de hoy vamos a explicar un poquito lo que es la prueba de solvencia dinámica, vamos a conocer más a fondo los conceptos contables de seguros y de ahí pues vamos a conocer un poquito cómo es el estado, los insumos que ya les mandó la comisión y al final la comisión nos va a ayudar a distribuir con ustedes, pues algunos elementos que van a ser necesarios para la prueba de solvencia dinámica que ustedes van a estar realizando. Entonces, ¿aquí tienen alguna duda o todo bien? todo bien, profe. Todo bien. Excelente. Entonces, a ver, vamos a empezar presentando. Me dicen si ya esta es la pantalla. Según yo ya se ve. Ya, profe. Excelente. O sea, a ver, la prueba de solvencia dinámica, ¿qué es? O sea, justamente para entenderla, vamos a empezar a entender lo que es. Y pues básicamente la prueba de solvencia dinámica es un modelo financiero, ¿ok? A ustedes que les gustan las finanzas, que tenemos que entender que finanzas, estadística y probabilidad son cosas que también vas a ver en seguros, porque seguros es un resultado generalmente de estos tres conceptos, ¿no? Entonces vamos a ver este modelo financiero y que resulta ser también un modelo más contable, un poquito más contable de lo financiero. Entonces a veces sí es importante que pues que tengamos este respeto y este gusto a la contabilidad, ¿no? Es muy importante que lo entendamos, porque pues cuando estás en el trabajo todo se resume a, si, o sea, tu trabajo si influye en la contabilidad, es un trabajo que será a largo plazo pues demasiado importante para la compañía. ¿Por qué? Porque va a tener una incidencia directa en los resultados y las utilidades de la empresa. Entonces eso es algo que ustedes van a empezar a ver. Este modelo financiero que va a tener pues un propósito y este propósito va a ser evaluar la suficiencia de los llamados fondos propios admisibles de la institución que se traten para cubrir el llamado requerimiento de capital de solvencia ante diversos escenarios prospectivos en su operación. ¿Ustedes saben a qué se refiere el término prospectivo o tienen dudas? ¿Cree que podría explicarlo? Nada más para tener la idea. Sí, claro. A ver, cuando hablamos de prospectivo, generalmente cuando ustedes hacen proyecciones, van a tener dos tipos de proyecciones. Se les llama la prueba, o sea, la proyección prospectiva o la proyección retrospectiva. Ambas en teoría te tienen que dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, los que fueron tal vez con el profesor María Arriaga en la parte de reservas, ustedes sí ven reservas prospectivas y retrospectivas. Yo, por ejemplo, generalmente solo veo prospectivo, pero cuando hablamos de lo prospectivo, lo que decimos es que vamos a hacer un escenario o vamos a modelar lo que va a pasar en el futuro. Y con eso vamos a responder las necesidades del presente. Cuando hablamos de lo retrospectivo es analizamos el pasado, vemos cómo va a influir en el futuro y damos un valor en el presente. Entonces resulta ser a veces un poquito más complejo lo retrospectivo, pero el análisis prospectivo al final va a ser, proyecto el futuro, sí me baso en ideas de lo, cómo ha sido el resultado del pasado, pero al final me baso al 100% en el futuro. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. El requerimiento de capital de solvencia, son los dos, o sea, si nos vamos al primer párrafo, seguramente para ustedes va a haber dos conceptos un poquito difíciles de entender, o más bien desconocidos. El primero sería los fondos propios admisibles, que sería eso.
Ustedes ya hicieron un ejercicio al inicio del curso cuando vimos índice de solvencia. Eh, sí vimos aquí la práctica de índice de solvencia, ¿no? Y del índice de capital, ¿o no? Si no me equivoco, sí les subió un insumo y tenían que calcular como el semáforo del índice de solvencia de la empresa que les di con unos escenarios, pero no me acuerdo si sí fue en esta clase. No, creo que no. Ah, ok, entonces sí se va a explicar desde cero. Pero bueno, los fondos propios admisibles, tal cual, es una división de tu capital que tú tienes como compañía que te va a ayudar a cubrir ciertos elementos adicionales a lo que conocemos como la operación usual de la compañía. El requerimiento de capital de solvencia justamente es un modelo que te dice qué cantidad de tu capital que tú tienes en la compañía tiene que ser destinada a cubrir otros efectos adicionales a la siniestralidad. Si nosotros hablamos de una aseguradora, entenderemos que la mayor parte de los egresos o las pérdidas de la aseguradora se van a dar a causa de los siniestros. ¿Por qué? Porque una aseguradora lo que hace es suscribir un riesgo y entonces esperamos a ver si ocurre un siniestro para que tú me lo reclames y yo lo pague. Esa es la operación usual de la reaseguradora. Sin embargo, en un ente general de administración de empresas, una aseguradora es eso, una empresa más. Entonces, no va a ser el único riesgo que exista para la aseguradora. También van a existir riesgos aledaños que nosotros ya hemos visto. Vamos a tener el riesgo de suscripción, vamos a tener el riesgo de descalce, vamos a tener el riesgo de contraparte, vamos a tener el riesgo de concentración, los riesgos de liquidez, de mercado, el global, el riesgo de crédito. Vamos a tener una gran cantidad de riesgos que no necesariamente dependen de que se te muera tu cartera o no, o de que se siniestre tu cartera o no. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a medir o cómo sabemos cuánto dinero nos va a costar a través de este modelo que se llama requerimiento de capital de solvencia? Y como estos son ajenos a la cartera de la compañía, tenemos que cubrirlos con el propio capital del socio, porque el socio, estos riesgos ajenos al seguro, pero que son naturales de una empresa, no se los puedo cubrir al asegurado, no se los puedo cobrar al asegurado. Entonces, como dice la presentación, el requerimiento va a constituir estos recursos patrimoniales adicionales a las reservas, con los que la institución debe hacer frente a esas obligaciones contraídas con los asegurados, fiados o beneficiarios derivados de los riesgos asumidos. Es decir, no son las obligaciones de los riesgos, son todos aquellos frentes adicionales que se generan por estas obligaciones y estos servicios que yo proveo. Un ejemplo de esto es denme unos segundos. Ya. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando yo vendo, o sea, yo vendo mis seguros, tengo mi cartera de asegurados y algo que va a pasar es que ellos van a estar en constante comunicación con la aseguradora, ¿ok? Ellos sí necesitan ver qué hago para conocer dónde están las condiciones generales. O, oye, tengo un siniestro, ¿a dónde me comunico? Oye, quiero modificar las condiciones de mi producto porque ahora quiero una suma asegurada más alta. Esto se va a llamar experiencia de usuario. Cuando ellos estén comunicando conmigo, la atención, la forma en la que yo les explico, la forma en la que yo les resuelvo sus problemas, se llama experiencia de usuario. Si esta experiencia de usuario yo la hago mal, eso me incrementa un riesgo que aún no vemos, que es operativo, que se llama riesgo reputacional. Entonces, este tipo de riesgos, por ejemplo, no se los puedo cobrar al asegurado porque dependen totalmente de la infraestructura que yo tengo en mi empresa. Y entonces, las pérdidas generadas por ese riesgo reputacional no se van a cubrir con las primas que yo le cobro al asegurado, sino con el requerimiento de capital de solvencia. ¿Ok? Entonces, va a haber dos montos destinados. Yo cobro primas por seguros y lo que yo espero perder por siniestros, lo reservo como reservas técnicas
y eso constituye un pasivo. Pero como puedo llegar a perder dinero de otros lados, no puedo hacer frente directamente desde los pasivos, sino que tengo que hacer frente por la parte del capital. Y eso es el requerimiento de capital de solvencia. Ahora, este requerimiento justamente se cubre con el capital de los socios a través de lo que llamamos los fondos propios admisibles. ¿Ok? ¿Por qué? No todo el dinero que aporta un socio puede ser sujeto a cubrir este requerimiento. ¿Por qué? Porque yo para este requerimiento voy a necesitar que sea líquido, que tenga cierto respaldo por algún activo. Imagínense si yo como socio de una compañía de seguros les digo, ¿sabes qué? Yo aporto un edificio con valor de 30 millones. Claro, mi capital se va a incrementar 30 millones de pesos, pero este edificio para nada me va a ayudar a resolver un tema de crisis reputacional, no me va a ayudar para nada a resolver un contexto legal, no me va a ayudar para nada a resolver un tema de, pues no sé, algún otro riesgo, ¿no? Entonces, este es un fondo propio, sí, porque constituye parte de mi capital, pero no es un fondo propio admisible a cubrir estos riesgos. Entonces, los fondos propios admisibles son parte del capital de una empresa, sí, y va a cumplir ciertos criterios regulatorios que me permiten saber qué tan susceptible soy a cubrir este requerimiento de capital de solvencia, ¿ok? Si ustedes investigan en la Circular Única de Seguros y Fianzas, va a haber un capítulo completo destinado a los fondos propios admisibles. Y ahí mismo van a estar segregados los activos que cubren este fondo propio admisible, que lo respaldan, ¿ok? ¿Y por qué tendría que respaldar el activo a esta parte del capital? Porque es mera contabilidad. Si ustedes ven esta grafiquita que están viendo aquí, justamente el activo tiene que ser igual a pasivo más capital. El pasivo se divide en las reservas técnicas, que sí me van a cubrir estos riesgos de seguros y otros pasivos, pero el capital se va a dividir entre fondos propios admisibles y resto de fondos propios. Y estos cuatro conceptos de pasivo y capital tienen que tener forzosamente su contraparte en el activo. Recuerden que todo esto es una simple equivalencia contable. Entonces, los fondos breves admisibles van a tener activos que los respaldan y que están determinados por niveles en la Circular Única de Seguros y Fianzas. Hasta aquí tenemos que entender justamente que la prueba de solvencia dinámica no es otra cosa más que un modelo que va a analizar si a futuro los fondos propios admisibles van a ser suficientes para cubrir el requerimiento de capital de solvencia. ¿Ok? Se entiende a grandes rasgos y los conceptos contables de seguros que vamos a empezar a trabajar. De momento creo que sí, profe. Ok. Realmente vamos a verlo también, pues un poquito básico, pero pues sí, la idea, es que lo podamos trabajar. Ahora, vamos a conocer justamente algunos conceptos contables. Vamos a ver, por ejemplo, los estados de resultados de una compañía. ¿Ok? Por ejemplo, este es un extracto de un estado de resultados, son resultados simulados, pero básicamente estos son los conceptos que tenemos de una institución de seguros. La contabilidad de seguros es ligeramente diferente a la contabilidad de cualquier otra empresa, aunque no por mucho, ¿eh? Si ustedes vieran la contabilidad de otra empresa, estarían viendo básicamente los mismos conceptos con otro nombre, pero la misma estructura al final. Un estado de resultados básicamente se compone de varios conceptos. La primera es ingresos, luego egresos y luego gastos y costos, y eso te va a dar las utilidades. Así de sencillo. O sea, eso es como a grandes rasgos cómo se ve un estado de resultados. Aquellos que ya han trabajado en el área financiera y contable, pues no me dejarán mentir. Eh, ¿Cómo se ve en la parte de seguros? Los ingresos que yo tengo como una aseguradora, los conozco como primas, que es la prima de seguros que yo voy a tener. ¿Ok? El primer concepto que yo genero es esta llamada prima emitida. La prima emitida
Es tal cual todo lo que ingresa a la aseguradora de manera bruta, ¿ok? Y cuando nos referimos a de manera bruta es, tú quieres un seguro, yo te cobro 500 pesos y tal cual esos 500 pesos se van al primer renglón, primas emitidas. Luego voy a poner qué porcentaje, o bueno, un porcentaje de estas primas no me las quedo yo directamente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener contratos de reaseguro. Y estos contratos de reaseguro, evidentemente, me hacen o me obligan a yo tener que compartir una parte de las primas que yo tengo cobradas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo le digo a una reaseguradora, oye, yo voy a tener un negocio de 1,000 millones de pesos, pero yo no quiero hacerme responsable de todos los siniestros que caigan ahí, solo me quiero hacer responsable de la mitad. Entonces, digo, de manera muy burda, obviamente el reaseguro puede ser sencillo o un poco complejo, dependiendo del tipo de reaseguro. Lo que va a hacer el reaseguro es decir, bueno, si tú tienes 1,000 millones de pesos en prima, si quieres que yo me haga responsable de la mitad de los siniestros, pues dame la mitad de tu prima. Que si tenías 1,000 millones, vas a registrar en la prima emitida 1,000 millones, pero en la prima cedida vas a poner 500 millones que son míos. Y entonces la prima que se le llama de retención, pues va a ser justamente la resta entre esas primas emitidas y las primas cedidas. Se dan cuenta en este ejemplo que tengo de datos simulados. Obviamente van a haber ceros porque pues, simula y unos números y los divide entre 1,000. Pero bueno, eso no importa. Este 20 menos 6 me va a dar los 14 que yo es lo que retengo. Y uno podría pensar que eso ya es lo que yo voy a ganar, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, mira, yo cobré 20 pesos en prima, pero yo cedí 6 pesos porque transferí el riesgo. Entonces gano, entre comillas, 14 pesos. Pero luego, ustedes saben muy bien, y eso lo hemos visto desde Actuariales 1, que realmente mi ganancia no es la prima retenida, sino algo que llamamos prima de retención devengada. ¿Por qué? Porque esta retención que le llamamos devengada es lo que ya está libre de riesgo, ¿ok? Y para poder hacer esto contablemente, lo que hacemos es que la prima retenida le restamos lo que se le conoce como incremento neto de la reserva de riesgos en curso, ¿ok? Aquí ustedes van a ver un número negativo, pero esto es porque justo quiero enfatizar en el ejemplo. El incremento neto de la reserva de riesgos en curso se va a ligar con el balance de resultados, el balance general, ¿ok? Que ahorita lo vamos a ver. El balance es el que tiene los saldos de la reserva. Lo que ustedes aprendieron a calcular en actuariales 1 y en actuariales 2 se le llama saldo de reserva. Es decir, yo analizo la póliza, calculo el riesgo que tiene ahorita de que me genere un siniestro y eso es un saldo, ¿ok? Pero en el estado de resultados no voy a reflejar el saldo de la reserva. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que yo cada mes tengo que actualizar este saldo. Este saldo no es un resultado, simplemente es el riesgo que yo voy teniendo. Piensen de esta forma. Si yo quiero ver cuál es mi impacto durante el año financieramente, un resultado personal, y pensemos que yo el año pasado debía 500 pesos y este año termina el año y debo 300 pesos. Mi resultado no son 300 pesos. Yo no debería de reflejar en el estado de resultados 300 pesos. Yo tendría que reflejar una ganancia de 200 pesos. ¿Por qué? Porque amorticé esa deuda. Entonces, en el balance general, yo vería un saldo de deuda de 300 pesos, pero en el estado de resultados tendría que ver ese cambio, ese incremento o decremento. En este caso serían 200 pesos. Y entonces justamente aquí puede ser positivo o negativo. Si es positivo, significa que la reserva de riesgos en curso creció con respecto de lo que yo tenía el año anterior. Y si se ve negativo, como en el ejemplo que estamos viendo, significa que la reserva de riesgos en curso decreció contra lo que yo tenía en diciembre del año pasado. Todo esto es con vista de diciembre del año que acaba de pasar al mes en el que voy.
¿ok? Siempre voy haciendo todo esto, son cortes anuales contablemente. Por ejemplo, aquí yo tenía 14 pesos de prima retenida, libero, se le conoce así cuando viene negativo, libero 4 pesos de riesgos en curso, y entonces ahora sí, lo que yo puedo reclamar momentáneamente de ganancia o de ingreso son estos 18 pesos, ¿ok? Ahora, estos primeros 5 conceptos es la ganancia. ¿Qué pasó, Aldo? Profe, tengo varias dudas. Es que le escribí en el chat. No puedo participar mucho como hablando, Ah, es pero que no logro quería, ver el chat, pero ajá, a ver, coméntame si puedes. Ajá. sí, la prima A ver, cedida espérame, es, déjame meter por mi celular. Ajá. la prima cedida va a ser el porcentaje que le damos al reaseguro, ¿verdad? O sea, es el porcentaje por la prima emitida, así se obtiene. Es correcto. O sea, no necesariamente es un porcentaje porque, o sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Puede ser un porcentaje si todos tus contratos de reaseguro son automáticos. Aquí tal vez podría generar un poco de confusión si no has tomado la materia de reaseguro, pero Sí, sí, se sí. dividen entre automáticos, proporcionales y no proporcionales. Este, si todos son proporcionales, sí se dan a proporción de tus primas emitidas, si no, lo que tienes que saber tal cual es eso. Yo tengo tanto prima emitida, la reaseguradora me está cobrando tanto, y eso es lo que yo voy a poner en estado de resultados. Ok, sí, esa parte sí la entendí. Y para la prima de retención de vengada, ¿me lo podría repetir, por favor? Ese concepto no me quedó claro. Claro, la prima de retención de vengada, de entrada como cálculo, solo va a ser la prima que tienes de retención menos el incremento neto de la reserva de riesgos en curso. ¿Qué significa? Que a la prima que ya me quedo yo después de compartirle esa prima al reasegurador, le voy a restar lo que tengo que destinar de reserva de riesgos en curso de manera nueva. Es decir, ¿Eso sería el incremento neto? es correcto. Que de nuevo lo vuelvo a decir, puede ser positivo o negativo este incremento. Se le llama incremento neto nada más porque se refiere al cambio en la reserva de riesgos en curso. Pero puede ser negativo si tienes que poner más reserva o tiene que ser negativo si tienes que sacarla. Mira, podemos pensar el incremento neto como una alcancía. Tú tienes que tener ahorros durante todos los días, ¿no? Pero tal vez, de acuerdo a lo que tú necesites, me dices, ¿sabes qué? Ahora tengo que meterle 10 pesos más a mi alcancía. Ah, bueno, entonces en el incremento neto de la reserva de riesgos en curso, que es lo que tú ahorras, tendría que aparecer aquí un 10. Pero si durante el mes tú ahorras, o sea, tú vas ahorrando y sacando dinero. O sea, vas metiendo dinero a tu alcancía y vas sacando dinero de la alcancía. Termina el mes y me dices, ¿sabes qué? Al final del mes yo saqué 5 pesos de esa alcancía. Entonces verías aquí en el incremento un menos 5. Entonces, ahora a tu prima retenida le restas eso y ya te va a dar ahora sí lo que sería tu ganancia. O sea, la prima de retención de vengada es la ganancia. Ajá, tu ingreso general o tu ingreso sobre el cual vas a empezar a descontar tus pérdidas. Y, perdón, profe, había dicho algo de que si el incremento era positivo, algo sobre la reserva. ¿Me lo podría repetir? Ajá, si tu incremento es positivo, significa que tu reserva creció con respecto de lo que tenías antes, y si tu incremento es negativo, pues significa que tu reserva disminuyó. Ya, profe, muchas gracias. Perfecto. Ahora, ya que yo tengo justamente esta parte de las primas, de todo eso que yo gano o que yo reconozco como ya un ingreso neto para mí, le voy a restar el costo de adquisición, que todos conocemos, que ya hemos visto, pero que si no lo conocemos al 100%, el costo de adquisición es la parte de las primas que yo le doy a la gente de seguros. ¿Ok? Cuando ellos me venden el seguro, recuerden que yo le doy una parte a la gente que ya está incluida en la prima de tarifa. Entonces, este monto, el costo de adquisición, se va a componer de tres conceptos de manera general.
En su proyecto tal vez no van a ver todos los conceptos. De hecho, en su proyecto traté de que nada más vieran los conceptos más básicos, pero yo les tengo que explicar todo. Estas comisiones se dividen en tres. La primera son las comisiones agentes, tal cual, que aquí vienen comisiones y bonos que se le dan a los agentes, bonos adjudicados. También puede haber comisiones al reaseguro seguido, pero este generalmente va en cero, o sea, es raro que, o sea, aquí tendría que ser un contrato generalmente más de los facultativos o los no proporcionales, que a veces se les puede dar ese tipo de comisión. Y va a haber un concepto que se le llama OGAS, que son otros gastos adquisitivos. ¿Ok? Esos otros gastos adquisitivos son tal vez algún otro acuerdo que se hizo con el agente, si tal vez tienes pues alguna licitación y entonces tú quedaste que les ibas a dar un poco más de lo que dice tu cuaderno de bonos, no sé, pues acuerdos comerciales al final. La suma de esos tres conceptos me va a dar el costo neto de adquisición, que básicamente es cuánto estoy yo dándole a los agentes por la venta de estos seguros. Entonces, a estos 18 le voy a restar el costo neto de adquisición. Y adicional, le voy a restar esta siniestralidad que están viendo aquí. La siniestralidad se va a pues ver formada por la siniestralidad directa, que la siniestralidad directa tal cual es todos los siniestros que te reclamen. El incremento en la reserva de IBNR, que es lo mismo que acá el incremento de la de riesgos en curso. Los gastos de ajuste sobre el siniestro. El incremento en la reserva de dividendos, que también ustedes ya la conocen. Y le resto los siniestros recuperados. ¿Qué son los siniestros recuperados? Todos estos cuatro conceptos que vimos, ay, perdónenme, la siniestralidad directa, el IBNR retenido, el gasto de ajuste y la reserva de dividendos, es lo que de manera bruta yo estoy perdiendo, ¿no? O sea, los sumo, son 19 aquí. Y los siniestros recuperados es de todo esto que voy a recibir en siniestros, evidentemente, como yo tengo contratos de reaseguro, la reaseguradora va a aportarme una cantidad de este dinero. Y entonces yo le resto eso. Vean, aquí por ejemplo dice, ya, mira, de siniestros directos te reclamaron 19 pesos. Pero la reaseguradora te va a aportar 9 pesos de esos 19. ¿Sabes qué? Pues entonces ya llegas a una siniestralidad de 10 pesos. ¿Por qué? Porque pues sí tenías una pérdida de 19, pero el reaseguro te ayuda con un poquito, entonces ya te da 10. Y entonces a estos 18 de la prima de retención de vengada le resto el costo neto de adquisición y le resto la siniestralidad y eso me va a dar lo que se le conoce en seguros como rentabilidad técnica. ¿Ok? Aquí se dan cuenta, en este ejemplo, es una rentabilidad técnica de qué? De cero. ¿Por qué? Porque tal cual lo que yo gano se va en siniestro sin costo de adquisición. No es lo correcto, ¿ok? No es lo correcto, pero es muy similar al resultado de muchas compañías de seguros. Ahorita les voy a decir el por qué, ¿ok? De la rentabilidad técnica se compone de prima de retención de vengada, menos costo neto de adquisición, menos los siniestros y otras obligaciones. Después de rentabilidad técnica hay un resultado de operaciones análogas y conexas, que este es raro cuando las aseguradoras la tienen, simplemente son otras operaciones que pueda tener ajenas al seguro. Generalmente van cero, pero algunas llegan a tener unos cuantos montos o es un monto muy chiquito. Pero bueno, a esa rentabilidad le tendrías que sumar el resultado y te va a dar la utilidad o pérdida bruta. ¿Ok? Bueno, teniendo esa utilidad bruta, falta restarle algo muy importante, que son los gastos de administración o contablemente los gastos de operación. ¿Ok? ¿Qué son estos gastos de operación? Los sueldos. Recuerden que los sueldos es lo que pues tiene que tener una aseguradora para poderle pagar a todos los que trabajamos ahí. Y se van a dividir en gastos administrativos y operativos, remuneraciones y prestaciones al personal y depreciaciones y amortizaciones de los activos. Que ustedes ya conocen las depreciaciones y amortizaciones por la contabilidad, las remuneraciones y prestaciones pues tal cual son pues sueldos, bonos, vales de despensa, todo, pago de seguros para los empleados, el IMSS, todo va en este campo.
Y gastos administrativos y operativos, pues licencias, costo tecnológico, cosas así. Aquí, por ejemplo, tenemos un 1, que es la suma de estos tres. Y a la utilidad o pérdida bruta le resto este gasto de operación. Y ya me da una rentabilidad de -1. Ahora, yo les decía, esto no está del todo bien, pero llega a ser normal. Lo más normal del mundo es que la rentabilidad de la operación, lo más normal, entre comillas, es que te diera 0. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en seguros se maneja algo que dice que la prima de seguros es resultado del que le llamamos principio de equivalencia. ¿Y qué quiere decir el principio de equivalencia? Que yo te voy a cobrar como aseguradora el monto equivalente a tu siniestralidad más las comisiones más los gastos. Y digo, entre comillas, lo ideal sería que fuera 0. ¿Por qué? Porque se nos olvida un poco que también se le cobra la utilidad. Entonces aquí al menos en la rentabilidad de la operación tendría que estarme sobrando un monto destinado a la utilidad. ¿Ok? En este ejemplo al menos vemos que la aseguradora no es del todo rentable. ¿Ok? Ahora, viene el otro concepto, que es el producto financiero. Y este es el que generalmente eh, nos da la utilidad realmente. Y a todas las compañías, si ustedes descargan en el CIO, que creo que ya la otra vez les hice que vieran el CIO, el Sistema de Información Oportuna, van a ver que hay muchas empresas que tienen unas pérdidas totales, pero con el producto financiero tienen unas ganancias brutales. Por ejemplo, podemos ver, bueno, tal vez me puedo meter, vamos a ver. Miren, les voy a mostrar. Tendencia del seguro, estados de resultados. Utilidad. Vamos a cargar la base completa para que lo podamos ver. Está horrible la base, pero prefiero que lo trabajemos así. Pero vean, por ejemplo, a junio, MedLife reportó una utilidad de 5,600 millones de pesos. Pero veamos. Dejen que abra esta cosa. Y vamos a filtrar 2025, junio. Todos tienen acceso a esta información, ¿eh? No crean que les estoy mostrando datos súper privados. Vamos a filtrar acá, vamos a filtrar el total. Vean, este es un extracto muy resumido del estado de resultados. ¿Ok? Entonces, creo que era marzo. Es que quiero mostrarles el ejemplo. O vida grupo, creo que aquí está. Aquí está. Vean, por ejemplo, estas son cifras en miles. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Y vean el importe, no el desagregado, que a junio, al mes de junio de este año, MedLife en el ramo de vida grupo emitió de manera bruta 8,800 millones de pesos y se dio 334 millones. ¿Ok? De esos 334 millones, entonces se queda 8,481 millones y su prima de retención de vengada, que era lo que yo les decía, sube a 8,721. ¿Qué significa? Que tuvo una liberación de reserva, que era lo que yo les decía ahorita. Si tiene negativo, es una liberación. En comisiones, gastó 243 millones de pesos y en siniestros perdió 9,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que su utilidad fue de -813 millones de pesos, o sea, perdió.
¿Por qué? Porque tuvo muchísima siniestralidad, más de lo que quedó, más de lo que ganó en primas, incluso más de lo que ganó en primas durante todo el año. Y todavía eso, pues quítale los sueldos que tú pagas por conceptos de la operación de vida grupo, que son 714 millones de pesos. Entonces su utilidad se fue a menos 1.528 millones de pesos. ¿Dónde está el negocio de las aseguradoras? Y se los he dicho desde Actuariales, uno de los que han ido conmigo y los que no se los digo ahorita. El negocio de las aseguradoras primordialmente se va a encontrar en las inversiones de las primas. ¿Por qué? Vean el ejemplo de MetLife. De esos 1.528 que pierde, invirtió sus 8.800 millones de pesos y le da un resultado integral del financiamiento, o sea, un producto financiero. O sea, todos los intereses de las inversiones que hizo fueron de 3.258 millones de pesos, lo que le permite tener una utilidad de 1.730 millones de pesos y quitándole impuestos y todas las cosas que uno tiene que perder, se queda con 610 millones. Aquí lo que yo quiero que vean es esto, o sea, a veces la propia operación hace que de manera directa, tan solo de siniestralidad y todo eso, te vayas a números rojos. ¿Qué esto ayuda? ¿Qué te ayuda a ganar? La inversión. Y por eso también, aun cuando los seguros, muchas personas a veces nos vamos a seguros porque no nos gusta el área financiera, es muy importante el área financiera en seguros, porque es lo que nos permite en muchas ocasiones estar, eh, estar optimizando, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, o vamos a ver otro ejemplo, o sea, y puede ser a totales, puede ver todo, no sé, vamos a poner Chubb, que también es una aseguradora que muchos conocen. Y vean, aquí aparecen dos, Chubb Fianzas Monterrey, Chubb Seguros México, pongamos Chubb Seguros. Y aquí van a ver, de entrada, esto les permite ver todos los ramos que puede manejar una compañía. Vean, aquí está dividido en todas las operaciones, tiene todo. Vamos a ver el total, vamos a ver cómo va Chubb a totales. Y a totales, vean, no tiene tanto problema. ¿Por qué? Porque todos sus números son números que no están en rojo, ¿no? O sea, no tiene pérdidas todavía. Habría que ver si por ramo yo tengo alguna pérdida. ¿Qué me ayuda a veces conocerlo también por ramo? Saber qué ramos no están siendo rentables y dónde tengo que trabajar. Porque esta radiografía yo puedo ver que está súper bien. Y vean, de hecho aquí, lo que ha dicho aquí podría ver es, analicen esto. Chubb tiene casi el doble de la prima de MetLife. Pero si comparamos el resultado integral del financiamiento entre Chubb y MetLife, Chubb no tiene nada en inversiones. ¿Qué significa? Que sus inversiones son muy malas. O no está haciendo un análisis de cartera muy bueno o apenas está repuntando alguna decisión estratégica que le salió en una pérdida de rendimiento. ¿Ok? De que está ganando porque al menos a junio tiene 336 millones de pesos en prima. Pero sí, en inversiones, claramente, el tener 77 millones de rendimiento contra una prima de 16,000, o sea, imagínense, está sacando un interés del 0.4%. O sea, eso es nada. O sea, yo creo que o sea, no es ni el 7. Entonces ahí tienen que empezar a ver justamente cómo se ve esas estrategias, que evidentemente no toda la prima directa se invierte, ¿eh? Aquí de hecho tendría que ser lo ideal contra la retención de vengada, que aún así, pues vean, un 1% es muy bajito realmente. Pero bueno, podríamos ver justamente cuál es la operación, qué es la que esté afectando más. Por ejemplo, ven, accidentes y enfermedades sí le deja una pérdida que se repone con sus inversiones. Entonces, accidentes y enfermedades tendríamos que ver ahí qué es lo que está pasando. Si vamos a vida, pero quitamos accidentes, perdón. Vida, por ejemplo, está saneada y vamos a la última operación, vamos a daños, que esta tendrá mucho sentido porque es muy volátil, pero vean, aún así daños está bien. Entonces, ¿qué es lo que está afectando, por ejemplo, a esta empresa? Y es lo que podamos empezar a trabajar con esto. Lo que está afectando en Chubb es el área de accidentes y enfermedades. Y esto, aunque no lo crean,
Eso es lo que a veces importa más en el actuario. No que calculen reservas, que es bastante valioso, es un área muy importante, pero la estrategia aquí es lo que importa. Yo aquí estoy detectando, y para eso sirve la prueba de solvencia dinámica, yo estoy detectando una operación completa de la compañía que me está dejando números rojos. Entonces, antes de preocuparme vida, antes de preocuparme en daños, porque a veces cuando les pido análisis dicen, estoy vendiendo un peso en vida, hay que vender más vida. Oye, a mí como aseguradora no me importa si vendo un peso en vida. Lo que me importa es el que me deje utilidad. Y tal vez el que me deje rentabilidad técnica. Y tal vez el que me deje rentabilidad de la operación. Entonces, ¿tengo que hacer una estrategia realmente en vida porque estoy vendiendo poquito? O mejor tendría que irme a accidentes y enfermedades donde estoy perdiendo dinero. Porque al final, aunque yo llegue a una utilidad, yo tengo una pérdida que se solventa con el financiamiento y no debería de ser así. Porque por lo mismo que les estoy diciendo, la prima de tarifa ya tiene un concepto de utilidad. El seguro por sí solo tendría que tener una utilidad y no me la estás dando. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si accidentes y enfermedades, puedo ver si es accidentes personales el que está perdiendo. Y vean, aquí está el ejemplo. Accidentes y enfermedades le dio una pérdida de Chubb a junio de 64 millones de pesos. ¿Qué tendríamos que hacer? Ver qué es lo que está pasando particularmente. No podemos, y ojo, hay que meternos más, porque por ejemplo, si lo viéramos ahorita diríamos, no, pues es que está gastando mucho en la gente, no los puedo correr. El gasto de operación generalmente es algo de lo que menos puedo mover, porque pues es mi gente, es la que está trabajando. ¿Qué está pasando? Probablemente tal vez creció mucho la comisión que estoy dando, tal vez creció mucho la siniestralidad que estoy dando. De hecho, aquí, pues sí, es el costo neto de adquisición está muy alto por el costo, es aquí seguramente, vean si sumo comisiones agentes, bueno, tal vez esta no me entenderían al 100%, pero sumo las comisiones agentes me suma 23, pero reporto un costo neto de 231 millones. Entonces tal vez di OGAS que tenía atrasados, o sea que son bonos que tenía muy atrasados con agentes y los tuve que liberar. Entonces, son esas cosas que tengo que empezar a analizar, ver qué hago, generar estrategias con la empresa, irme más allá de lo actuarial, que muchas veces nos quedamos como muy pegados en lo actuarial y empezar a entender qué es lo que pasa. Miren, gastos médicos en Chop, generalmente gastos médicos es un ramo que pierde. Generalmente pierde mucho porque los gastos médicos son muy altos. Chop tiene una cartera muy saneada en este ramo. Entonces es ir viendo, ir granulando también con esta información, cómo me comparo con el mercado, cómo hago estrategias para ganar. Entonces, esta parte ya que vamos a empezar a ver de prueba de solvencia dinámica, vamos a empezar a trabajar muchísimo esa competitividad. No necesariamente nos vamos a enfrentar con las compañías, sería padrísimo poder hacer después una prueba de solvencia dinámica general, pero lo importante al menos es vernos nosotros, ¿no? Hacer una radiografía. Entonces, ese es el punto de hacer la prueba de solvencia dinámica, chicos. Déjenme paso de nuevo a la presentación. Y bueno, entonces, como yo les decía, de aquí nos vamos con estos gastos y el producto financiero que ya me deja mi utilidad bruta, antes de impuestos, y ya le quito los impuestos, que es el 30% de la utilidad, y me da una utilidad y pérdida del ejercicio. Y luego tengo que entender el balance general, que el balance general es una radiografía financiera de cómo está compuesta mi empresa. Recuerden que parte de una fórmula básica que todos ustedes ya conocen porque o ya tomaron contabilidad, que nos dice que el balance general o que una compañía se compone financieramente de activo igual a pasivo más capital. Todos los activos que yo tengo tienen una contraparte de pasivo más capital. Evidentemente, el pasivo debe de tender a ser menor que el activo, por simple suma. Sin embargo, sí pasa que el pasivo sea mayor en algunas compañías cuando ya están al borde de la quiebra. En las aseguradoras, esto es casi imposible por varios conceptos. La primera es porque el capital debe de cubrir algo llamado capital mínimo pagado. La comisión te obliga a saber cuál es el capital mínimo pagado por operación que tú tienes. Y entonces eso es lo mínimo que tú tienes que tener reservado en capital. Lo mínimo. ¿Ok? Y por solvencia 2
cuando tú ya empiezas a caer en números rojos, la misma empresa, o sea, el mismo sector financiero te tiene que salvar. No están ustedes para saberlo, ni yo para pues contarlo. Bueno, realmente no es que sea un secreto, pues se lo podrían saber. Pero, por ejemplo, todas las aseguradoras están obligadas a tener una aportación especial a un fondo en contra de la quiebra de una aseguradora. ¿Qué significa esto? No es que salvemos a la compañía. Si una aseguradora se llegara a declarar en bancarrota, que es muy difícil bajo un esquema de solvencia 2, lo que pasaría es que de este fondo se puede seguir pagando a los asegurados que tienen obligaciones con ellos, en lo que otra aseguradora, ya sea de las existentes o una nueva del extranjero o nacional, absorbe la cartera y puede responder por estas obligaciones. Entonces es un poco difícil que aquí en una compañía de seguros se quiebre, pero al final es entender que sí puede pasar y eso se ve en el balance general. De este balance general lo que nos va a importar es entender que el activo se va a dividir de varios conceptos, pero los tres que más nos importan son las inversiones, los importes recuperables de reaseguro, que es estas obligaciones que yo sé que me va a responder la reaseguradora en saldo, y otros activos. Estos tres montos me suman el activo. El pasivo se compone por reserva de riesgos en curso, reservas de obligaciones pendientes y otros pasivos, y el capital contable. Entonces, este activo siempre va a ser igual al pasivo más el capital. ¿Ok? Y la diferencia fundamental entre estado de resultados y el balance general es que tenemos que entender que uno tiene los saldos totales y acumulados al final del año, mientras que el estado de resultados tiene solamente los movimientos del año. Entonces, es muy importante la comprensión de esto porque están conectados lógicamente. Algunos conceptos solo son la utilidad que tú tienes, incluso quitándole lo que le vas a dar a los trabajadores, porque eso ya forma parte de tu pasivo, se va al capital contable y te va generando mayores rendimientos. ¿Ok? Y bueno, con todo esto, ¿para qué queremos conocerlo? Porque vamos a trabajar con proyecciones financieras sobre estos dos estados o estos dos resultados financieros o resultados contables. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y proyectando cada uno de los conceptos. Con la prima emitida, con la prima cedida, con la prima retenida, con los siniestros, vamos a ir proyectando cada uno de los elementos. Y ya les pasé a ustedes justamente un oficio de la comisión, que este oficio nos lo pasan a todas las aseguradoras. Nos pasa siempre nos lo pasa más o menos durante el mes de mayo, porque tenemos que entregar la prueba de solvencia dinámica a finales de julio-agosto. Entonces nos lo pasan y nos dan todas las hipótesis que tenemos que trabajar para la proyección de cada uno de los conceptos. La realidad es que las fórmulas son muy sencillas. Aquí, de hecho, la forma en la que les voy a explicar todo es bastante sencillo. Sin embargo, ya a nivel de la compañía, pues tenemos que meternos muy a fondo con la operación de la compañía. Por ejemplo, aquí vean el monto 1, la hipótesis 1, que es la proyección de la prima bruta, te dice, la proyección debe determinarse simplemente como cómo tú esperas en estrategia o cómo es la expectativa de crecimiento de tu cartera. ¿Ok? Y entonces aquí pues, yo les voy a decir, vamos a suponer que vamos a crecer un 5%. Y entonces ya vamos a hacer, la anterior más el 5% y ya. Y suena muy fácil, porque así lo vamos a suponer ahorita. Sin embargo, el hacerlo realmente es ir con el área comercial, ir con el área actuarial, ver estos estados de resultados de la competencia y hacer análisis, hacer varias simulaciones y decir, ok, tú me estás diciendo que vas a crecer un 5%, porque yo como director de comercial o director de ventas de la aseguradora, yo te puedo decir mañana que te va a vender 10% más de primas. Y yo lo que podría decirte es, a ver, ¿cómo vas a vender 10% más de primas si durante 3 años pasados toda la operación solo ha crecido 5% a nivel mercado? Y adicional de ese 5%, la que más ha crecido son esta y esta compañía, y tú no eres el que creció más. Entonces, más allá de simplemente hacer esta proyección, tenemos que asegurar
que las hipótesis de crecimiento y los escenarios de crecimiento que vamos a simular tengan sentido y realmente aseguren que ese va a ser el comportamiento de la aseguradora. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar la clase de mañana y ya vamos a empezar a trabajar con las hipótesis de proyección de primas y las de comisiones y siniestros. ¿Ok? Ahora, yo voy a trabajar con el archivo, con un archivo dummy que tiene cifras diferentes de las que ustedes tienen. Cada quien tiene un archivo. Y yo voy a trabajar con una aseguradora que pensemos va a ser de... vamos a pensar abajo y me siento más familiarizado, ¿no? Sin embargo, cada quien va a tener una operación diferente, un ramo diferente para trabajar. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el que les va a tocar? Ahorita la comisión les va a decir cuál les toca, pero a grandes rasgos va a ser esto. Conforme yo lo vaya trabajando, lo que yo les recomiendo, no en la clase, pues en sesiones que hagan ustedes por aparte o en algún momento, repliquen esto, lo que vayamos haciendo, bajo hipótesis propias, bajo hipótesis que apliquen a lo que les vamos a decir ahorita. Y yo también les voy a ir diciendo justamente que vayan trabajando cosas diferentes, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo después. Entonces, la comisión, si me ayudan a compartir y a decir a qué compañía le toca qué ramo para poder terminar la sesión. Bueno, ¿sí me escuchó? Sí. Y bueno, pues voy a compartir pantalla. Ujú. Me dicen cuando ya la estén viendo, por favor. Ya. Ya se ve lo que Va. Bueno, el objetivo de esto, pues, es, como lo mencionaba el profesor, es irles asignando, pues, el ramo a cada una de las aseguradoras presentes, pues, el ramo con el que van a trabajar a nivel de aseguradora. Y bueno, a grandes rasgos, pues aquí está la tablita. Viene del lado izquierdo lo que es la compañía y en este caso cada uno de los ramos asignados. No sé si los directores le quieren ir tomando una foto o algo por el estilo. Igual les vamos a enviar como un comunicado detallando más que nada el ramo que les tocó y cómo van a ir trabajando en este caso, conforme vayan siendo las clases. Ya, todo bien. Igual me pueden ir confirmando los directores cuando ya hayan capturado como tal la información que les tocó para dejar de compartir pantalla. De parte de Surbia, listo. Sí, de Busuras también. De Evergreen también. Igual de Ibram y de PIFA y de Proseguros ya están igual con la información. ¿Cuál es De como de momento? productos también, gracias. Va. Pues FIFA bueno, también. va. Pues sería todo. Igual les va a hacer llegar un comunicado a más tardar hoy en la noche con un poquito más de detalle, pero pues es para que lo vayan teniendo en cuenta desde ahorita. Muchas gracias. A ver, y como primer tarea, ustedes tienen un estado de resultados. Este estado de resultados no es obviamente, son datos simulados, son falsos, no aplican para ninguna compañía. Pero este ramo que les acaba de asignar la comisión, lo que van a trabajar ustedes es o sea, si dan cuenta, cada uno de los años tiene, bueno, cada uno de sus archivos tiene 5 años, tiene 2019, 2020, 21, 22, 23 y 24, perdón, 6 años. Y ustedes ya vieron ahorita la plataforma en la que me metí y que tiene todas las compañías, ¿ok? Entonces vamos a poner el ejemplo. Esto va a ser
No es una tarea para entregar, pero para entregar ahorita, pero sí váyanla trabajando para cuando yo les comente. Entonces van a descargar esta misma tabla en esa página que yo les dije. Y si bueno, si pusieron atención, ya saben en cuál. Si no, van a sufrir un poquito en lo que la encuentran y si no, le preguntan a sus compañeros. Entonces vamos a generar este mismo archivo que yo les di, pero histórico para los años que les hayan tocado, para el ramo que les haya tocado. ¿Qué quiere decir esto? Voy a descargar la información y, por ejemplo, voy a filtrar el 31 de diciembre del 2019 y en la operación voy a elegir el que les haya tocado. Por ejemplo, Profesor, ¿está compartiendo? Ah, perdónenme. No, se me fue el pedo. Entonces, a ver, de nuevo, tienes este archivo que ustedes van a descargar, que es el del sistema de información oportuna. Y entonces filtro al final del año que vaya a yo retomar de mi archivo, que básicamente recuerden que yo les compartí un archivo así. Entonces estos archivos son Profe, simulados, pero lo que vamos a todavía hacer no es puedo replicar pantalla. este estado de resultados, este balance todavía no, este estado de resultados nada más, para estos 6 años que tenemos de información para el ramo que la comisión me haya asignado. Por ejemplo, si la comisión me asignó automóviles, me voy a ir a automóviles y tengan cuidado con elegir un subramo, porque si no va a ser un desmadre. Solo filtro automóviles. Y aquí voy a tener todas las compañías. Entonces, pues vean, tenemos todas. Entonces, no es lo que me interesa. Voy a sumar todos para los conceptos que yo necesite. Por ejemplo, para primas emitidas es lo que se conoce como directo. ¿Ok? Entonces voy a sumar todo y me suma 115,087. Y lo voy a poner en mi estado de resultados, aquí, en 2019. Entonces voy a ir recreando ese estado de resultados para el ramo que me tocó a nivel mercado. ¿Qué es lo que yo quiero? Que tengamos un estado de resultados de la empresa que les toca y un estado de resultados de la competencia. ¿Ok? No necesito que lo tengan todo para mañana, pero sí váyanlo trabajando. Realmente es muy fácil, solo es poner conceptos y hacer sumas y conjuntos y algunas formulitas, ¿ok? De eso vayan trabajando para mañana porque va a ser información relevante que vamos a tomar. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Puede volver a Profe, poner de la la tabla? página nada más, yo sí la encontré, pero me parece que no sé bien cómo generar la tabla de Excel. Claro que sí. Mira, si ya la encontraste, nada más pues de sistema de información oportuna, te vas aquí a estado de resultados. Y hasta abajo te va a decir descargar datos generados o descargar base completa. Ponle descargar base completa. Y te va a descargar el mismo Excel que yo le estoy mostrando ahorita. ¿Ok? En la parte de utilidad, ¿no? No necesariamente la parte de utilidad, ¿eh? O sea, esto es nada más por parte del tablero. Son botones. Y la base es la misma. Porque justamente de ahí salen estos tableros. Ah, de acuerdo. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿El estado de resultados que vamos a generar es con una empresa en específico o agarramos como el general? Es con el ramo que te dijo la comisión para todo el mercado. ¿Todo el mercado? Ok. ¿Listo? Perfecto. Bueno, chicos, pues entonces que tengan bonita noche. Nos vemos mañana a las 2 y vamos empezando con las proyecciones de esta PSD. Nos vemos, chicos, que tengan bonita noche. Bye.